Buenos días, mis queridos hermanos, por la gracia del Señor. Hoy iniciamos un nuevo día, por la gracia del Señor. Iniciamos una nueva semana. Estamos vivos gracias a Él. Estamos en Él. Somos bendecidos gracias al Señor. En esta mañana se me ha encomendado exponer la palabra en un pasaje comprendido en Josué 1, versículos 1 al 5, el cual me va a permitir leer. Dice de la siguiente manera la versión Reina Valera. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, sier- que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Queridos hermanos, he titulado este devocional como Levántate y sigue a Cristo. Entonces vemos de manera introductoria un cambio de escenario. Todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado momentos de cambio, esas etapas donde tal vez todo estaba seguro, todo estaba tranquilo o todo estaba bien, por decirlo de cierto modo, pero algo pasa, algo cambia y este cambio se da claramente sin que estemos preparados para ello. Esta seguridad que teníamos tal vez en una situación, en un trabajo, en una persona, se va, de repente ya no está. Imaginémonos por un segundo, mis queridos hermanos, la posición de Josué. En este pasaje se presenta, este pasaje, vemos cómo se le encomienda seguir con la tarea. Él no era un novato, pero había pasado años a la sombra de Moisés. Moisés era el hombre que abrió el Mar Rojo, el hombre que hablaba con Dios cara a cara, el líder indiscutible que lo sacó de la esclavitud en Egipto. Para el pueblo de Israel y especialmente para Josué, Moisés representaba de cierta manera la seguridad y la dirección de Dios. El versículo 1 comienza con la siguiente frase: aconteció después de la muerte de Moisés. De repente, como lo mencionaba hace un instante, el gran líder ya no está. De repente, ya el trabajo no está. Ya la posición económica, la situación económica no está. El matrimonio no es lo que era. El gigante espiritual, Moisés, ha partido. Y en medio de ese luto, de esa incertidumbre y del silencio que suele dejar una pérdida, un cambio drástico, la voz de Dios rompe el ambiente para hablarle a Josué. Hoy nos reunimos, hoy se reúne el Señor en este versículo. Vemos cómo alienta y cómo con esta palabra, con esta introducción, de antemano le muestra y le ofrece a Josué ese acompañamiento, esa cercanía. En primer lugar, este versículo inicia invitándonos a aceptar las etapas que concluyen para dar paso a las nuevas, para dar paso a lo que el Señor nos tiene preparado. El versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues ahora y pasa este Jordán. A primera vista vemos que la frase Moisés ha muerto ya suena un poco fría, suena
drástica, suena a que algo trágico y en efecto lo fue. Estaba sucediendo, iba a suceder. Josué ya sabía que él había muerto, él estuvo allí, vivió el luto de 30 días con todo el pueblo, pero Dios se lo menciona para darle tranquilidad. Él no le estaba dando una noticia, le estaba dando una perspectiva. Dios le estaba diciendo a Josué que ya el tiempo de luto, que ya el tiempo de llorar había terminado. La etapa de Moisés concluyó, pero el plan no había terminado con Moisés, el plan eterno del Señor no había terminado con Moisés. Muchas veces, mis queridos hermanos, en nuestra vida vivimos tal vez estancados porque queremos estar acampados, queremos estar refugiados en el luto de nuestro pasado, nos quedamos pensando en el trabajo tal vez que perdimos, en aquel enemigo, en aquella discusión con el hermano, en tal vez buenos tiempos, buenos momentos que consideramos a nuestro parecer hace unos años atrás, 5, 10, 20 años atrás, o tal vez, y muchas veces lamentablemente, extrañamos los errores que cometimos y que marcaron nuestras vidas para siempre. Como seres humanos es fácil acostumbrarnos, es fácil la costumbre, y muchas veces nos acostumbramos tanto a una etapa, a una rutina, a una persona, que cuando no está, cuando falta, sentimos que la vida seria. Pero Dios, el Dios de la Biblia es un Dios de acción. Dios le dice a Josué, levántate, pues ahora. Vemos este verbo, el verbo conjugado, levántate. Indica un cambio de postura física y mental. Cuando el Señor nos llama a nosotros, cuando el Señor nos dice levántate, cuando el Señor nos dice actúa, cuando el Señor nos expresa a través de su santa palabra estos verbos imperativos, estos verbos que requieren, son un mandato directo. En este caso, levantarse no solamente implica cambiar la postura física, en efecto, es una figura que se representa, pero levantarse también requiere cambiar la mentalidad. No se puede cruzar el río Jordán, no se puede atravesar el desierto, no se puede atravesar la situación. Si estamos sentados en el mismo lugar, lamentándonos por el pasado, para avanzar hacia las promesas de Dios, lo primero que debemos hacer es dejar el pasado atrás, cerrar con gratitud y madurez los capítulos del ayer, ponernos de pie para lo que viene. Vemos, mis queridos hermanos, que el versículo siguiente muestra la promesa que viene tras el paso, y esta promesa requiere que demos el paso. Versículo 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie. Es importante resaltar la gramática que tiene esta promesa porque es reveladora. Dios dice, Dios no dice, yo les entregué si se porta bien. Dios habla en tiempo pasado, yo os he entregado. La tierra ya era de ellos en el plano espiritual. Dios ya había firmado el título de propiedad. Sin embargo, añade seguidamente una condición muy práctica. Todo el lugar que pisare la planta de vuestro. Mis queridos hermanos, esto indica algo muy claro. La promesa era suya, pero para poseerla tenían que caminar, tenían que actuar, tenían que seguir la voz, tenían que seguir al Señor. Tuve varias opciones de titular este devocional, pero levántate y sigue a Cristo. Sentí en mi corazón que era la más acertada en esta ocasión, en nuestro tiempo, en, en nuestro contexto.
Sigamos a Cristo, mis queridos hermanos, levantémonos pese a la situación que estemos viviendo y sigamos a Cristo, sigamos al Señor. Él es el ejemplo perfecto de perseverancia, de obediencia, de humildad, de resiliencia. Sigámosle a Él, caminemos en la promesa del Señor. Debemos actuar, debemos levantarnos y cambiar nuestra mentalidad. Si el pueblo se quedaba al otro lado del río Jordán, cruzado de brazos esperando que la tierra prometida cayera al cielo, tal vez nunca habrían disfrutado de esta herencia. Y esto nos lleva a considerar algo importante dentro del pasaje. La fe es una decisión práctica. A veces tenemos tal vez una idea errónea de la fe. Pensamos que tener fe es simplemente levantarse y decir, yo te creo, Dios. Levantarse y orar brevemente, y no digo que esté mal. Señor, sé que tienes el control de las situaciones. Tener fe, mis queridos hermanos, es actuar en medio de la dificultad, es creer en medio de la enfermedad, es tener la plena conciencia de que todo lo que sucede, todo, absolutamente todo lo que sucede, está dentro de la voluntad del Señor, está dentro de su eterno propósito. No hay manera alguna, mis queridos hermanos, que se le escape algo. Pueda que no entendamos la situación, pueda que no entendamos el dolor, porque es difícil. En el contexto del pasaje que estamos estudiando hoy, apreciamos un luto por una pérdida, por una gran pérdida, por una muerte. Y aún la muerte es algo que es difícil para nosotros de comprender, pero el Señor tiene un eterno propósito. El Señor sabe en qué momento y a qué hora será el día de nuestra cita final. La fe es una decisión práctica. La fe hay que ejercitarla, mis queridos hermanos. Todos los días debemos tener más fe. La misma fe que tenemos hoy no puede ser la misma que teníamos ayer, ni la misma que teníamos hace un mes o hace un año. Y claramente no puede ser la misma que vamos a tener mañana o si Dios nos regala la vida en un mes o en un año. La fe debe crecer. Y el tener fe y el tener la confianza puesta en Dios es lo que nos hace vivir tranquilos y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay cosa similar, no hay sensación más increíble que tener paz, que poder estar tranquilos. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento solo la otorga el Señor. Esa paz que no entendemos nosotros cómo a veces llega a nuestras vidas en medio de situaciones duras. Solo la da nuestro Señor. Pero si tenemos fe, si le pedimos a Dios paz en nuestro hogar, debemos de poner de nuestro lugar y estar abiertos al diálogo, de disminuir el tono de voz en discusiones, de ser conscientes de lo que estamos diciendo, de nuestro actuar y que sea todo guiado por el Señor. Si le pedimos al Señor provisión, una mejor oportunidad de empleo, es necesario formarnos, es necesario capacitarnos, es necesario actuar, buscar. Si le pedimos al Señor sanidad emocional o libertad de un pecado, debemos dar el paso de alejarnos de los entornos que llevan a Él. Dios garantiza la victoria, pero mi querido hermano y hermana, a ti te toca dar el paso. La planta del pie representa, o puede representar la obediencia diaria, el caminar diario. Dios abre el camino, pero hay que caminar. La garantía no son nuestras fuerzas, es la presencia de Dios.
Los versículos 4 y 5 dicen de la siguiente manera: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es muy probable que Josué sintiese un nudo en la garganta, que sintiese dolor de estómago, que estuviese física y emocionalmente muy revuelto, como diríamos nosotros de manera coloquial. La tierra que él debía conquistar no estaba vacía. Estaba habitada por pueblos fuertes, ciudades amuralladas y ejércitos experimentados. Además, tal vez Josué se comparaba internamente con Moisés y pensaba que él no era capaz, que no era tan sabio, que no tenía la misma personalidad ni la misma entereza. Así nos sucede a nosotros. Alguna vez sentimos que los retos que tenemos enfrente son demasiado grandes para nuestras capacidades, pero el Señor es que nos da la valentía para hacerlo y para salir adelante. Las promesas del Señor. Situaciones como, por ejemplo, afrontar la crianza de los hijos, llevar adelante un proyecto económico, emprendimiento, superar una enfermedad, lidiar con una crisis familiar. Vemos que estas situaciones que pueden presentarse en nuestra cotidianidad muchas veces nos intimidan, pero lo hermoso es ver la respuesta de Dios que nos dice: levántate y sigue, levántate y sigue. Sigamos a Cristo, sigamos su voz. Somos parte de su rebaño, Él es nuestro pastor. Dios nos da calma, nos da paz con esta instrucción. La clave del éxito en las pruebas de nosotros no es el talento, no es nuestra fuerza, es quien nos acompaña, quién va delante de nosotros. Dios no nos desampara. No te dejaré ni te desampararé, dice el versículo final. Esas palabras no son, mis queridos hermanos, solo una simple frase bonita de ánimo, es un compromiso divino. Sabemos que Dios es perfecto y Él cumple sus promesas. Significa que la presencia de Dios no, eso significa que la presencia de Dios no depende de que el día esté soleado o nublado, de que el día sea bonito o no lo sea. No depende de ninguna circunstancia que veamos nosotros con nuestros ojos físicos. La promesa de Dios se mantiene. Los problemas vendrán, las dificultades existirán, pero el Señor estará allí y jamás pelearemos solo. La lucha que tenemos con el pecado aún, cuando parece ser muy difícil, allí está el Señor. Es momento de levantarnos, es momento de seguir a Cristo, es momento de caminar con el Señor y obedecerle en toda nuestra manera de vivir. Este pasaje nos muestra que Dios está haciendo una invitación directa hoy a cada uno de nosotros. No importa las batallas, las pérdidas, el pecado con el que estemos luchando. Dios nos llama a levantarnos y avanzar, a caminar. Preguntémonos, ¿qué etapa necesito enterrar hoy? ¿Qué pecado necesito abandonar? ¿Dónde debo poner la planta de mi pie? ¿Y cómo cambia mi día a día al recordar que Dios está conmigo? Mis queridos hermanos, hasta aquí el devocional de esta mañana. Espero que el Señor les haya hablado en sus corazones. Muchas gracias.